Hola gente, me llamo Antonio y en esta oportunidad vamos a hablar de la tuberculosis, pero con un enfoque mucho más práctico. Es más, vamos a utilizar la guía de práctica clínica del Ecuador 2018 que habla sobre la tuberculosis, una guía actualizada. Pero tranquilos, tranquilos, que no es tan terrible la tuberculosis. Es una infección crónica sumamente contagiosa, pero tiene un tratamiento y una resolución como todo en la vida. Entonces sepamos manejarla, sepamos estudiar el citoesqueleto que conforma el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de un paciente con tuberculosis. Bueno, gente, empezamos con el estudio de la tuberculosis. Primero saber que el agente causal es el Mycobacterium tuberculosis, pero no el único. Si no, díganme qué hacemos con el Mycobacterium bovis, que es el agente causal aislado más frecuente en la TB extrapulmonar de origen intestinal. ¿Ya? Lo cierto es que para el estudio de la tuberculosis nosotros debemos plantearnos un escenario de una infección crónica. Es decir, su clínica es crónica, su tratamiento es crónico y su seguimiento es crónico. Es lo primero. La tuberculosis se sospecha clínicamente con una tos expectorativa y una fiebre de persistencia mayor a 2 semanas, asociados a su vez a síntomas constitucionales como sudoración nocturna o disminución del peso. ¿Hay otros síntomas? Sí, pero obedecen más a causas extrapulmonares que lo vamos a ver en detalle con el examen físico. Por consiguiente, un paciente con clínica positiva pasa a la radiología, siendo el estudio de elección dentro de las imagenologías, donde podemos detallar retracción apical, el complejo primario que obedece a una opacidad pulmonar más adenopatías, de repente son subcarinales, la paquipleuritis y el derrame pleural. El derrame pleural puede estar en un cuadro de Mycobacterium de tuberculosis o puede obedecer a una complicación. Entonces sabemos que la radiología me sirve para aumentar la sospecha e inclusive para ver ciertas complicaciones, pero lo cierto es que aquellas las vamos a ver más con otros estudios, como la ATC, por ejemplo. Un paciente con clínica y radiología positiva, sugerente, altamente sugerente de tuberculosis, pasa a exámenes de diagnóstico definitivo. Y sepamos que no hay nada más definitivo que el cultivo. ¿Cuál es el problema del cultivo? Que se demora mucho, se demora más de un mes de hecho. Entonces el examen de elección son las baciloscopías seriadas, porque no son una, son de 3 a 4. Porque así me aumentan la sensibilidad en 80% y la puedo complementar a través de la clínica y la radiología. Y así diagnosticamos al paciente. Lo cierto es que cada vez toma más protagonismo el rol de la PCR en tiempo real porque me genera distintos escenarios muy específicos en donde me conviene hacer una PCR. Y la vamos a ver. Una vez teniendo en claro el examen diagnóstico definitivo, pasamos al tratamiento. Y antes de saber el esquema del tratamiento del paciente con tuberculosis, debemos saber medidas generales básicas, gente. Cómo identificar el caso índice, que es aquel paciente diagnosticado de tuberculosis que puede ser bacilífero. Bacilífero es decir que tiene baciloscopías positivas, ¿ya? Y establecer un cerco epidemiológico con los contactos. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque la tuberculosis es una enfermedad tan contagiosa y con un tratamiento tan crónico que necesito darle tratamiento a toda la población que rodea a este caso índice, ¿ya? Porque si no van a estar constantemente reinfectando el paciente y no va a servir de nada el tratamiento. Entonces, se dice incluso que los tratamientos deben simultáneamente empezarse o, en su defecto, con no más de 12 horas de diferencia. Lo segundo que hay que hacer es definir al paciente. ¿El paciente es nuevo y tiene un contexto de no resistencia o el paciente es resistente? Para ello utilizamos 2 esquemas de tratamiento, uno de 6 meses y uno de 9 meses. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Finalmente, saber que el seguimiento se da con baciloscopías mensuales, pero que el fracaso se da a través del cultivo, a partir del 4.º mes en adelante. Un cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis al 4.º mes me dice fracaso, y todo fracaso es por resistencia. Bueno, en la clínica habíamos mencionado que lo más sugestivo era una tos expectorativa mayor a 2 semanas, ¿verdad? Crónica, que puede ser mucosa o hemoptoica, cualquiera de las dos. Asociado a una fiebre persistente también, ¿no? Crónica. Además de síntomas más inespecíficos constitucionales como la sudoración y la disminución del peso. Lo cierto es que esto obedece a un contexto muy particular del sistema respiratorio y hay que descartar TB extrapulmonar. La más frecuente es la ganglionar, pero de ahí vienen muchas más, la TB pleural, la meningia, la abdominal, la genitourinaria, la osteomuscular, la miliar y muchas más.
De hecho, puede producirte una salpingitis, puede producirte lo que se te ocurra, la verdad. Pero tranquilo, sereno, vamos a barajar las opciones y ver las más frecuentes, ¿ya? Tuberculosis extrapulmonar, la más frecuente es la ganglionar, sépanlo. Está más asociado a VIH. Claramente todo paciente tuberculoso hay que descartarle VIH porque cambia el tratamiento, pero la ganglionar es más sugestiva aún de TB y VIH en conjunto. VIH positivo. La más frecuente, la localización más frecuente en la TB ganglionar es la cervical, la torácica y después vendría la axilar. Entonces nuestro examen físico va más dirigido a esas zonas, ¿ya? Y se sospecha en el examen físico cuando yo evidencio un nódulo firme, coalescente y no doloroso, entendiendo a su vez que si genera dolor, no podría descartar otras causas como las infecciones agudas, que son más sugerentes de un nódulo doloroso. Ya el estudio histopatológico voy a ver un granuloma gaseoso para definir una TB ganglionar. La TB pleural, por su parte, se sospecha con el típico dolor pleurítico de costado. El paciente refiere el dolor de puntada y se diagnostica con radiografía. De hecho, se ve el borramiento de los senos costodiafragmáticos y la curva de los fluidos, la curva de los líquidos, que es la curva de Damoiseau o Damoiseau. Sinceramente no recuerdo cómo mencionar, no soy muy bueno en francés, discúlpenme. Lo cierto es que todo derrame pleural hay que puncionar, y si tiene por lo menos un criterio de Leigh, eso corresponde a un exudado, y si es de predominio mononuclear, con un ADA mayor a 50, se diagnostica la TB de origen pleural, ¿no? Pero sepamos también además que todo exudado mononuclear hay que pedir ADA y pedir biopsia, porque también puede ser cáncer, ojo con eso, recordémoslo. La TB abdominal se sospecha un paciente que tiene una masa abdominal, un paciente que desarrolla ascitis o hepatoesplenomegalia. Más sugestivo es la hepatomegalia, más frecuente. Sepamos además que, como lo había mencionado inicialmente, el Mycobacterium bovis es el agente causal aislado más frecuente y se asocia a antecedentes de ingesta láctea, pero eso es leche de mala fama, porque no están bien pasteurizados, ¿ya? La TB genitourinaria se sospecha con la típica piuria séptica, con hematuria de origen desconocido y un pH ácido. Entonces, todo paciente tuberculoso se le solicita un físico-químico sedimento y un cultivo, ¿ya? Por su parte, la TB meningia desarrolla un compromiso de conciencia que puede ser desde la confusión, la irritabilidad y un síndrome meningio. Sepamos además que antes de proceder a la punción lumbar hay que valorar los pares craneales, sobre todo los óculos motores. Hay que solicitar una TC con fondo de ojo, ¿ya? Y finalmente, cuando se somete al paciente a una APL, una punción lumbar, al líquido cefalorraquídeo hay que solicitarle ADA, PCR, y vamos a ver además un aumento de proteínas y una glucosa normal. Ese es el perfil más próximo, más común de una TB meningia. Y la tuberculosis miliar, que se diagnostica con una radiografía de tórax, cuando vean una TB miliar no se van a olvidar. Lo cierto es que tiene un diagnóstico diferencial que es en el paciente VIH positivo. Hay que descartarle una neumonía por neumocitis girovesi. Eso se hace con un esputo e inmunofluorescencia directa. Cuando hablamos de la imagenología, estamos hablando de una radiografía, una simple radiografía, una PA posterior anterior y una lateral. Con la radiografía yo puedo ver el complejo primario, aquella opacidad pulmonar con adenopatías subcarinales. Y los demás signos también, ¿no? La retracción apical y lo otro. Lo cierto es que para ver otras complicaciones yo utilizo la TC. O sea, complicaciones es más frecuente utilizar tomografía computarizada. Por ejemplo, aquel paciente que tuvo un tratamiento completo con baciloscopías negativas y vuelve a empeorar clínicamente, o sea, vuelve con esa broncorrea crónica. Aquel paciente que arroja baciloscopías negativas se le debe someter a una TC, una tomografía computarizada de cortes finos, para confirmarle o descartarle bronquiectasias.
Las bronquiectasias son dilataciones permanentes para toda la vida, consecuencia de una infección crónica, como la tuberculosis, por ejemplo. Y no siempre son crónicas, puede una neumonía producir una bronquiectasia, y las bronquiectasias cursan con broncorrea crónica y que puede ser hemoptoica. Existen otros escenarios cuando yo sospecho una TB meningia, por ejemplo. Yo debo someter al paciente a una tomografía computerizada sin contraste y en caso de que se confirme, aparte del tratamiento, que debe cambiarse el esquema a un esquema que por lo menos dure un año, se le debe asociar prednisolona intramuscular. Cuando hablamos de los exámenes de diagnóstico definitivo, en cambio, habíamos mencionado que las baciloscopías son las que arrasan acá. Y no porque tengan más sensibilidad. De hecho, no hay nada más sensible que el cultivo, sino por el factor tiempo. Las baciloscopías son inmediatas y yo necesito darle al paciente un tratamiento rápido, oportuno. Entonces, las baciloscopías seriadas de 3 a 4 son la elección con un esputo mayor a 50 neutrófilos por campo. Pero hay que rectificar el avance que ha tenido la PCR en el sentido de que se solicita cada vez más y hay una tendencia que próximamente sea considerado como un examen de diagnóstico definitivo completamente. ¿Para qué me sirve la PCR de tiempo real? Me sirve para el esputo y el aspirado bronquial, me sirve para ver la resistencia rifampicina, me sirve para ver o confirmar el diagnóstico de una TB meningia con líquido cefalorraquídeo o para el estudio de nódulos linfoides. Aparte, si se asocia a otro examen como nitrato reductasa, no solo veo resistencia a rifampicina, sino también a isoniazida. Entonces la PCR adquiere un rol muy protagónico acá. Al hablar de tratamiento, nosotros hablamos básicamente de dos grandes esquemas. Las medidas generales ya las dimos, recuerden. Nos centramos en aquellos dos esquemas. El esquema azul, y el esquema que dura 6 meses, y el esquema verde que dura 9. Primero, ¿qué significan los jeroglíficos? H, isoniazida. Comete el error de pensar que isoniazida empieza con H, así lo vas a recordar mejor. La R, rifampicina, la Z de piracinamida y la E de tambutol. Entonces son 2 meses con estos fármacos y 4 meses con isoniazida y rifampicina. Versus el esquema en verde de 9 meses que comprende isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol por 9 meses, ¿no? ¿Cuándo damos la terapia a un paciente en específico? Damos la terapia de 6 meses cuando el paciente es nuevo o no tiene antecedentes de resistencia. O sea, en su familia nadie se ha muerto de tuberculosis y él no ha tenido tuberculosis. Y no es VIH positivo, por ejemplo. Y si hay una paciente que está embarazada. Ese es el esquema idóneo para estos casos. Saber que además comprende una fase de inicio de 50 dosis que se va a consolidar con una fase de 100 dosis más. En la terapia de 9 meses se utiliza en el fracaso, en la recaída, aquel paciente que se perdió por ahí y después regresó, después de un mes, claro. La resistencia confirmada o en un contexto hubo muertes de por medio con la tuberculosis y un paciente VIH positivo. Sepamos además que este último subgrupo, de los 9 meses, estaría próximo a recibir, en caso de que se confirme la resistencia, otro grupo de fármacos que abarcan la micacina, la canamicina, las fluoroquinolonas de cuarta, como la moxifloxa que me cubre anaerobios, entre otros más. Saber que aquellos pacientes se derivan también a un segundo nivel de atención. Y en el contexto de las complicaciones, la más frecuente es la hepatitis, que cursa con la clínica sugerente y transaminasas elevadas en 3 a su valor normal, donde hay que suspender y derivar. Ese es el protocolo. Cuando hay prurito, se da tranquilamente antihistamínicos, y cuando hay una reacción cutánea exantémica, asimismo, se suspende y se deriva. Bueno, gente, al final he dejado el seguimiento, entendiéndose que se hace de manera mensual con baciloscopías, pero que finalmente el cultivo es quien me va a decir, oye, ¿sabes qué? Tu esquema fracasó o el paciente cumplió el tratamiento con total éxito. Un cultivo positivo al 4.º mes en adelante me indica fracaso, y el fracaso siempre es por resistencia, por lo que hay que cambiar el esquema, pero lo que a uno le compete es derivar a un segundo nivel de atención. También hay
una idea del fracaso probable que se da a través de las baciloscopías. Viste que las baciloscopías son mensuales y el cultivo al cuarto mes, entonces tengo 4 baciloscopías. Si aquellas en su totalidad resultan positivas, es un fracaso rotundo. Pero si se positivizan a medida que avanza el tiempo en por lo menos 2 series, también me hablan de un fracaso probable. Entonces, saber que la resistencia es por un cultivo positivo el cuarto mes en adelante y la recaída es cuando un paciente tuvo un tratamiento completo y exitoso, pero después refiere síntomas y se le descartó bronquiectasia y todo el resto, ¿no? Entonces, y se confirma por baciloscopía. Entonces, a este paciente lo reinfectaron, entonces hay que reportarlo como un caso nuevo, una incidencia, y hay que estudiar los contactos. Finalmente, el tema de la profilaxis es súper dubitativo. El esquema del Ecuador utiliza que toda persona menor a 5 años con síntomas sugestivos debe tener tratamiento. Caso contrario, debe seguir una profilaxis. Y todo paciente con tratamiento anti-TNF, en el contexto de una enfermedad reumatológica muy probable, o un paciente VIH positivo, basta con un PPD mayor a 5 milímetros para darle profilaxis. El esquema de Chile me gusta más que la profilaxis, que habla de la profilaxis a todo niño menor de 15 años. Y el tiempo va a estar en virtud de la PPD. Una PPD positiva me indica al tercer mes, me indica que el paciente debe someterse a una profilaxis con isoniazida por 6 meses. Caso contrario, sale negativa y el paciente solo tiene 3 meses de profilaxis. Además, saber que la profilaxis en el VIH la guía de práctica clínica del Ecuador compete a todo paciente con VIH independientemente de las cifras de CD4 para darle profilaxis con cotrimoxazol, que es muy diferente al esquema de Chile que utiliza rangos de CD4 menores a 200. Y bueno, este fue el video de la tuberculosis. Espero que les haya gustado. Un video denso, lo sé, pero hubiera sido fácilmente el doble de denso. La tuberculosis es una enfermedad de repente muy compleja, ¿eh? Y de un digno análisis muy, muy profundo. Así que nos vemos en otro video.